Bueno, buenos días en Colombia, buenos días Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes en España. Es mi placer inaugurar la siguiente sesión del seminario de la Red de Investigación en Fenomenología Naturalizada, Hermenéutica y Teorías de la Enfermedad, eh, que lleva reuniéndose desde septiembre con sesiones plenarias con ponentes destacados de ámbito latinoamericano y más allá. En esta ocasión nos reunimos con el profesor Fernando Cárdenas Suárez de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Un placer saludarle, profesor. Eh, Digo, Agata, y antes de dar paso a la presentación de nuestro invitado, que para muchos no requiere de presentación, pero antes de presentarlo debidamente a todos ustedes, quisiera comentarles un poco cuál va a ser la dinámica de este seminario. En primer lugar, vamos a darle al profesor invitado unos 50 generosos minutos, tómeselo con libertad, de presentación sobre el tema encierro en sí mismo y distancia, que es el título de su ponencia. Y luego, después de eso, vamos a coordinar una sesión también larga y generosa en la medida de lo posible de preguntas y respuestas. La sesión quedará grabada y estará disponible en el perfil de la red de investigación, el perfil YouTube de la red de investigación. Sin más, doy paso a la presentación de nuestro invitado, bueno, pues Andrés, si puedes introducir. Muchas gracias, querida Ágata. Muy buenos días para ti, muy buenos días para Fernando y buenos días para todas las personas que nos acompañan en la sala de Zoom. El profesor Luis Fernando Cardona es doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios en la Hochschule für Philosophie de München, decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor titular de esta facultad y director del grupo de investigación en filosofía del dolor. Quiero leerles algunos de los títulos, de los muchísimos títulos que tiene entre sus publicaciones, especialmente aquellos que tienen que ver con temas de enfermedad, dolor y medicina. Entre sus libros, digamos que ha sido compilador de numerosos libros, entre ellos Filosofía y Dolor hacia una autocomprensión de lo humano, de 2014, Mal y Sufrimiento Humano, un acercamiento filosófico a un problema clásico, en 2013. Ha publicado también numerosos capítulos de libros sobre estos temas, por ejemplo, Un mal menor por un bien mayor, una posible justificación de la enfermedad en la filosofía de Leibniz, o Krankheit als existenzielle Erfahrung, enfermedad como una experiencia existencial, der hermeneutische Wege der Besichung zwischen Krankheit und Spiritualität, el camino hermenéutico de la relación entre enfermedad y espiritualidad. Asimismo, tiene algunos artículos en revistas. En 2020 publicó uno titulado Enfermedad y Metáfora y el sufrimiento humano como pauta ética, bueno, entre muchísimos otros. El profesor Fernando Cardona pertenece, por supuesto, a nuestra red de hermenéutica, fenomenología naturalizada y teorías de la enfermedad, pero también a la Sociedad Hispanoamericana Blumenberg, a la Sociedad Colombiana de Filosofía y a la Red Iberoamericana Leibniz. Así que, bueno, querido Fernando, bienvenido a este espacio y a este seminario. Muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos tu trabajo. gracias Andrés, gracias Ágata por la invitación tan amable para participar en esta actividad del seminario, ¿sí? Eh, que creo que empieza a consolidarse de una manera muy fuerte nuestra red de fenomenología naturalizada, hermenéutica y teorías de la enfermedad. Para mí es un placer compartir con ustedes, ¿sí? Igualmente acompañar a Agatha en su actividad sobre pacientes, ¿sí?
hemos compartido ya espacios y espero que muy pronto podamos compartir espacios aquí en nuestra universidad, querida Ágata. ¿Sí? Bien, entonces voy a proceder, ¿sí? con mi presentación. ¿Sí? Encierro en sí mismo y distancia. Desde los comienzos de la cultura, el fenómeno del consuelo ha estado vinculado a la vivencia del sufrimiento humano. Por ejemplo, en el corpus hipocrático se indicaba ya que cuando una dolencia, sufrimiento o enfermedad no podían ser atendidas con cuidados médicos, se requería entonces tomar las medidas necesarias para el acompañamiento a un buen morir. Estas medidas implicaban tanto la disposición adecuada del cuerpo como la preparación del alma para acompañar el tránsito de la vida a la muerte. En este proceso, el consuelo a través de la palabra cumplía un papel fundamental, pues como lo indicaba Esquilo en su Prometeo encadenado, hay que recordar que, comillas, para un temple enfermo, los únicos médicos son las palabras. Fin de cita, Prometeo. Desde entonces, el vínculo entre el papel curativo de la palabra, sobre todo el ensalmo, y el arte de curar, ha sido una constante como vía de catarsis o de liberación del sufrimiento. A continuación, queremos examinar la función antropológica del consuelo en aquellos momentos de la vida en los que nos vemos agobiados por una serie de dolencias extremas que modifican nuestro modo habitual de ser y de estar en el mundo. Esta función consiste en lo que Hans Blumenberg ha caracterizado como actio per distanza. En un primer momento nos detendremos a examinar la forma como ciertas dolencias y enfermedades alteran de manera estructural nuestra forma habitual de vida, encerrándonos en un sufrimiento extremo incomprensible. En un segundo momento abordaremos el dispositivo antropológico que nos permite poner a distancia el sufrimiento, incluso en los momentos más abisales de nuestra existencia. Esta posibilidad revela tanto la dimensión intersubjetiva de la forma como el ser humano vive y asume el sufrimiento, así como el sentido ético e incluso político de este poner a distancia el dolor que trae una enfermedad extrema. Uno, una vida alterada por la plasticidad destructiva. Cuando hablamos de la experiencia de la enfermedad, solemos usar este término en tres sentidos diferentes. En un primer momento designamos una determinada enfermedad, quizá, indicando con ello que en este momento estamos siendo afectados por un padecimiento que nos perturba somática o mentalmente. Esto que nos está pasando suele ser objeto de un abordaje clínico y científico. Se trata, pues, del sentido objetivo y médico del término enfermedad, que se vincula normalmente con dolencias o estados patológicos, siempre primando aquí el uso del sustantivo del término enfermedad. En el uso habitual que hacemos de este término, queremos indicar también que estamos sufriendo de algo, señalando con ello nuestra experiencia subjetiva y existencial del estar enfermo. Este es el término general de illness. Aquí el término mienta ahora una vivencia que condiciona y determina nuestra existencia, ya sea de manera pasajera o crónica. Y finalmente, en su uso más coloquial, se indica también un sentido subjetivo y social, cuando se quiere señalar, por ejemplo, que ese es un enfermo, sickness, ¿sí? O que se padece de una determinada anomalía psíquica o somática. Con este tercer sentido, se indica entonces una identidad a la que se le quiere dar incluso un carácter social y político, cuando se habla, en este sentido, de los enfermos del SIDA, del cáncer, del polio, etcétera, de todo, toda esa gama de identificación, ¿sí? De la vivencia de la enfermedad. Por lo tanto, cuando usamos el término enfermedad, queremos señalar con ello un hecho objetivo, una vivencia y una cierta identidad social. En las consideraciones habituales sobre nuestras dolencias y sufrimientos, priman las miradas biologicistas y exclusivamente médicas,
no solo de su tratamiento, sino ante todo de su comprensión. En estas consideraciones, se da por sentado tomar a la salud y a la enfermedad como algo objetivo y plenamente medible. Según esta mirada, la salud sería un estado normal carente de enfermedad y la enfermedad el concepto clave para definir la normalidad o no de los organismos biológicos. Por lo tanto, toda alteración o modificación abrupta, temporal o permanente de una estructura biológica se asume normalmente como un signo de enfermedad o de una cierta afección patológica. Pero para determinar si un cambio anatómico o fisiológico genera preocupación alguna, requiriendo una intervención especial, se emprende una tarea altamente cualificada de medición, estandarización y evaluación de las funciones directas o indirectas que un organismo puede o no realizar, estableciendo el grado de compromiso ocasionado por la alteración detectada. La medición es, pues, el criterio fundamental que permite definir si se está o no ante un estado patológico o ante una situación particular que amerite una atención o intervención médica. En esta forma de proceder, se deja empero de lado cualquier tipo de consideración subjetiva sobre lo que aquí se ha experimentado. Nada subjetivo es, pues, relevante o debe ser considerado. Pero toda adaptación humana no se realiza de la misma manera en cada individuo, pues como expresión de máxima creatividad e innovación, la vida no tiene que ajustarse a la ley del menor esfuerzo o del menor costo. La complejidad de nuestra vida radica en que no sigue un camino lineal o previamente determinado, sino que puede muy bien seguir cursos sinuosos o dar un rodeo, que no obstante puede resultar altamente beneficioso, no solo para el individuo, sino también para la especie en su. La salud no se basa entonces en una cierta normatividad ya establecida para un determinado individuo, ya que éste puede incluso sobrepasar el límite de sus posibilidades originales. No olvidemos que el individuo más sano puede caer también enfermo y que su enfermedad se presenta en él a menudo como la puesta en marcha de otro género de posibilidades muy distintas a las que él tenía antes de enfermar. Por esta razón, Oliver Sacks asume su trabajo clínico como la observación de un antropólogo con olfato romántico que observa extrañas formas de vida que habitan en unos domicilios que están en los límites de la experiencia humana. Cada ser humano enfermo experimenta que su vida no transcurre de la misma manera que la de los demás y que incluso tu modo de estar en el mundo ha cambiado de tal manera que ya no es posible seguir siendo el que era antes. En este contexto, podemos afirmar entonces que la enfermedad no es simplemente una variación en la dimensión de la salud, es más bien una nueva dimensión de la vida. En esta nueva dimensión aparecen nuevas constantes fisiológicas por nuevos mecanismos para obtener resultados aparentemente idénticos a los que ocurría antes del surgimiento de una determinada enfermedad más o menos crónica o devastadora. En este normativismo vital, el eje de diferenciación entre la salud y la enfermedad radica entonces en la capacidad de un ser vivo de sobreponerse o no a nuevas exigencias vitales sobrevinientes en la condición existencial en la que ahora se encuentra. Examinar estas condiciones, estas modificaciones, ha sido la tarea emprendida por ciertos médicos y teóricos de estos fenómenos disruptivos, que han observado con sumo cuidado la evidencia cotidiana de quienes sufren alteraciones realmente extremas en sus formas de vivir. Escuchar estas formas extrañas de vida, siguiendo el modelo narrativo emprendido antes por Luria en sus trabajos de la novela neuropatológica, por ejemplo, en la mente de un mnemonista y en el hombre con su mundo destrozado, y que fueron continuados después por los trabajos de Sachs en la serie de su narrativa clínica, ha permitido recuperar la intuición hipocrática fundamental
de que la enfermedad solo puede ser tratada de manera adecuada cuando se logra ver con claridad la patografía que afecta de manera particular al individuo que se quiere tratar o acompañar. Estas patografías no solo tienen una función especial en el trabajo clínico y terapéutico, nos permiten también captar de manera hermenéutica y situada aspectos de nuestra vida humana que no podrían ser conocidos de otro modo y que en toda alteración salen a la luz potencialidades que antes eran desconocidas. La mirada de la ciencia impersonal, centrada en la medicina y la simple localización tisular del daño, se transforma ahora en un trabajo narrativo que complementa los esfuerzos clínicos para dar acogida a toda forma socialmente dislocada. Gracias a esta atención a estas biografías extremas que muestran individuos con su mundo social destruido y que no obstante buscan afanosamente tener un lugar en medio de todo lo que los demás consideramos como normal, hemos podido acceder a extrañas formas de vida que nos revelan justamente los límites de la experiencia humana. Una cierta enfermedad o una herida pueden modificar la cotidianidad de alguien y alterar con ello también su identidad personal de manera irreparable. El famoso caso de Phineas Gage resulta en este sentido paradigmático. En el verano de 1848, en Vermont, Phineas sufrió un accidente con un hierro que le perforó la base del cráneo, atravesando la parte frontal y saliendo a través de las partes superior de la cabeza. Este accidente no solo fue dramático para Phineas, sino que a la vez permitió acceder a una serie de consideraciones psicopatológicas, generando con ello un abordaje más integral del trauma en general y en particular de las afecciones violentas del cerebro. Los casos abordados en las narraciones clínicas que buscan aproximarse a una serie de dolencias que alteran o modifican de manera abrupta la cotidianidad de individuos muestran lo frágil que somos y lo poco que comprendemos la complejidad de nuestra forma de estar en el mundo y de habitar. Para comprender ciertos cambios extremos, podemos retomar la caracterización de lo que Catherine Malabou denomina nuevos heridos. Con esta expresión clínico-hermenéutica, esta filósofa y psicoanalista argelina quiere abordar una serie de dolencias y lesiones que se caracterizan por una alteración radical de la identidad personal, ocasionada por una dislocación afectiva producida, por ejemplo, por un accidente en nuestro cerebro emocional. Si para Finias, si para Damasio, perdón, Finias ha dejado de ser Finias, convirtiéndose en un ser paradigmático para la investigación neuropatológica, la abuela de Catherine Malabou, hundida en una indiferencia emocional realmente pasmosa, producto del Alzheimer, es también una ocasión para abordar, en perspectiva filosófica, la vivencia de esta enfermedad tan demoledora, tanto para el paciente como para sus familiares. Detenerse, pues, en este evento lleva a la filósofa a examinar no solo ciertas dolencias neuropatológicas, sino ante todo a reconsiderar la forma como hoy nos relacionamos con la enfermedad en la sociedad contemporánea. Para comprender la vivencia existencial de estos nuevos heridos, Catherine Malabou quiere establecer un punto de articulación conceptual y metodológico entre las neurociencias y el psicoanálisis. A partir de sus investigaciones filosóficas sobre la naturaleza de la plasticidad en todas sus posibles manifestaciones y abordajes, como han sido sus trabajos en el campo del estética, la ontología inmanente de origen espinosista, la teoría de los materiales, la economía política y sobre todo en el campo de la enfermedad mental. Ya en la década de los 90, la psicoanalista y también filósofa judía, Julia Kristeva, había señalado la necesidad de abordar las nuevas enfermedades del alma en el contexto de un diálogo interdisciplinar entre los trabajos de la deconstrucción lingüística y el psicoanálisis, para acceder al cuarto oscuro de la identidad personal.
Con esta articulación, la psicoanalista buscaba sacar a la luz las tensiones más íntimas del psiquismo, donde se reflejan a la vez la angustia de vivir, la alegría y la libertad del hombre occidental. Se proponía con ello mostrar también una cierta relación dialéctica entre la enfermedad y el recurso terapéutico del lenguaje. En su trabajo clínico, Kristeva se proponía demostrar que más allá de la normalización terapéutica del psicoanálisis americano, la psique es nuestra protección, con la condición de que no nos quedemos encerrados en ella, sino que la transfiramos mediante el acto del lenguaje hacia una sublimación, un acto de pensamiento, de interpretación, de transformación relacional. Pero en estos trabajos, Kristeva dejaba aún sin examinar las posibilidades de destrucción de la psique causada por las lesiones severas en la amígdala, que tiene como consecuencia no poder desencadenar respuestas emocionales, hundiendo a los pacientes en una radical indiferencia emocional, como ocurre en los casos más extremos del Alzheimer. Para abordar la forma como estas lesiones pueden modificar la identidad psíquica personal, Catherine Malabou propone desarrollar un puente entre el psicoanálisis y las neurociencias, para atender a la vez a los reparos que Catherine Meyer ya había realizado al psicoanálisis, por proponer una serie de definiciones fantasiosas del psiquismo que no atienden de manera expresa la realidad neuronal de los pacientes que son objeto del trabajo clínico. Con el fin de responder a este desafío metodológico y conceptual de Meyer, Malabou se propone en su libro sobre los nuevos heridos intentar una reinvención teórica total de la psicopatología. En esta reinvención, un papel definitivo lo tiene ahora su concepción novedosa de los fenómenos atribuidos a la plasticidad. Según Malabou, el concepto de plasticidad proviene inicialmente de la ingeniería de los materiales, para indicar con ello la capacidad que tiene un determinado material de interactuar con otros o con el ambiente, modificando su apariencia inicial. Esta modificación se puede dar normalmente de dos maneras. O bien la plasticidad designa la capacidad de recibir una forma, como ocurre en el caso de la arcilla o el barro, o bien señala también el poder de dar forma, por ejemplo, cuando se quiere indicar el poder escultor del cirujano plástico. Pero con el término plasticidad se señala también, como se indica en la expresión explosivos plásticos, la posibilidad de la deflagración o explosión de toda forma. Con esta expresión se quiere señalar ahora el trabajo negativo de la destrucción. En este último sentido, la plasticidad se ubica entonces en el límite entre la creación y la destrucción de la forma. Este límite es, pues, el límite de nuestros modos cotidianos de habitar el mundo, como lo señalan también las narraciones neuropatológicas resaltadas por el trabajo clínico de Oliver Sacks en su serie de novelas patológicas. Atendiendo a este carácter liminar del sentido del término plasticidad, Malabou busca examinar la metamorfosis de la identidad agenciada por ciertos accidentes localizados en lo que comúnmente se denomina cerebro emocional. De esta manera, busca establecer la relación entre plasticidad y destrucción para comprender la forma de vida de estos nuevos heridos que normalmente no son atendidos en su especificidad vital en el mundo contemporáneo. Como ocurrió en el caso de Phineas Gage, este cambio representa una verdadera catástrofe en la medida en que el paciente ya no se comporta ni se relaciona emocionalmente con los demás en la forma en que lo hacía habitualmente antes del evento traumático. Esta deflagración de la identidad personal es pues un fenómeno disruptivo que interpela a su círculo más cercano y familiar, aunque a menudo pase también desapercibido para él,
debido a la anosognosia que acompaña a ciertas lesiones en las áreas corticales somatosensoriales, generando los fenómenos de ausencia tan típicos en el Alzheimer. En este sentido, el carácter disruptivo de esta forma de plasticidad revela la profunda fragilidad humana, que nos deja a menudo sin palabras, porque desafía nuestra forma habitual de comprensión de la vida. En efecto, somos tan frágiles que las estructuras existenciales que configuran nuestras habituales respuestas emocionales se pueden deteriorar debido a un accidente, una lesión o una destrucción psíquica somática, ¿sí? Incluso antes de la muerte, ¿no? Es decir, esos fenómenos de una especie de muerte en vida. Esta plasticidad destructiva no solo es fuente de una conmoción existencial en los pacientes, se trata a la vez de una profunda perplejidad que afecta al entorno familiar y social del enfermo. Los más cercanos asisten a una cierta implosión de la subjetividad, a un alejamiento del individuo enfermo, que se convierte en un extraño para sí mismo, que ya no reconoce a nadie, que ya no se reconoce a sí mismo, que ya no se recuerda. Seres así imponen una nueva forma a la antigua, sin mediación ni transición, sin adhesión ni compatibilidad. Hoy contra ayer de manera desnuda y descarnada. El cambio puede ser fruto de acontecimientos anodinos en la experiencia, que finalmente se revelan como traumatismos, que curvan una trayectoria de vida, cumpliendo la metamorfosis de alguien de quien decíamos antes nunca había creído que él o ella cambiara así. Estos nuevos heridos nos muestran las posibilidades humanas de vernos afectados por una metamorfosis que acaece, no por causa de nuestra voluntad, más o menos consciente. Estamos, pues, ante un cambio radical absolutamente sorprendente en sus efectos, aunque sus causas no sean del todo, no sean del todo claras o conocidas. Este trauma es un cambio que encierra al individuo en sí mismo, ya que él se convierte súbitamente en un extraño para sí mismo por el hecho de no poder huir. Este no poder huir aísla al individuo en su soledad, destruyendo igualmente los vínculos sociales que le permitían antes construir una vida mutuamente compartida con los demás. Los hombres así heridos son realmente un desafío existencial para la sociedad contemporánea, que promueve en todos los niveles la máxima conexión entre unos y otros. Dos, el consuelo como una forma de actio per distancia. Es posible recuperar el vínculo con el otro que ha resultado gravemente herido, de modo tal que no puede ya huir de su profunda desazón, que está encerrado en sí mismo. Ciertamente, los tratamientos farmacológicos y las terapias neuropsicológicas no logran hacer que el individuo retorne a su sí mismo emocional. Una vez ha sido desatada la vía hacia el encierro solitario en sí, producto de una desconexión tan radical de su unidad psíquica producida por la plasticidad destructiva de un evento traumático. No es pues suficiente lograr que un individuo así afectado mantenga la supuesta latencia vital. Por parte de los que comparecen ante semejante grado de ausencia, se requiere poder abrir esta soledad en el encuentro del rostro del otro que se descubre, por ejemplo, en una caricia consoladora. En una simple caricia tierna, el vínculo intersubjetivo puede, por ejemplo, aparecer de manera momentánea, aunque no se lo pueda captar, retener o reconocer como tal. Con ello se consigue
en medio del traumatismo más extremo de una vida compartida, la apertura del misterio humano del cara a cara, aunque ya no sea posible simetría alguna. Obviamente, este encuentro tiene un poder temporalmente sanador en medio de la ausencia de toda posibilidad de curación. Aquí descubrimos lo que Levinas denominaba la invisibilidad en medio de toda ausencia extrema de visibilidad. Este descubrimiento es ciertamente una revelación ética e incluso una exigencia política que implica a todos los que asisten a semejante hundimiento personal. El rostro de los nuevos heridos nos demanda la respuesta ética a la alteridad. Esto lo reconoce Catherine Malabou de manera explícita en su libro, cuando indica este descubrimiento de manera autobiográfica. Cita de Catherine Malabou. Comprendí tarde, demasiado tarde, que la ternura habría sido la única respuesta, que la incoherencia del comportamiento de mi abuela y su indiferencia visible eran también reacciones al impacto de la hospitalización. Debí intentarla llevar de vez en cuando, por unas horas, a su casa. Le habría permitido reencontrarse con su ámbito familiar, sus cosas. Casi un giro muy fenomenológico, ¿no? Un retorno a las cosas. No debí buscar a toda costa y de manera absurda refrescarle la memoria, sino dejarla tranquilamente y sin esperar nada, asistir a su propia ausencia. Fin de cita Malabo. Asistir a esta ausencia del otro es un acto de acogida acompañado de un profundo sentimiento de consolación. Si la enfermedad después, una vivencia que se suele sufrir de manera aislada, hundiendo al así afectado, la mayoría de las veces, en un modo de ser casi incomprensible, la liberación temporal de este estado es pues un fenómeno que demanda la cooperación de otro, dispuesto a asistir al trabajo del médico interior. Y si la enfermedad lleva al individuo a una pérdida radical e intransferible de su confianza básica de habitar en un mundo socialmente compartido, la posibilidad de transformar esta pérdida, aunque sea tan solo por un momento, se da cuando se produce un retorno de dicha confianza, gracias a la mediación intersubjetiva con un otro que está presente ante el individuo así afectado. Cuando los médicos hipocráticos señalaban que ante la incapacidad de curar con las técnicas y los fármacos previstos, se requería poder acompañar por medio de la presencia y la palabra al que está sufriendo, mostraban con ello el límite del arte de curar y la necesidad de ofrecer, no obstante, consuelo como una responsabilidad propia de la vida compartida. Por esta razón, cuando un ser humano se pierde en la indiferencia de sí, abatido por su profundo sufrimiento, debemos poder expresarle que estamos aquí presentes a su lado para acompañarlo y consolarlo en medio de su ausencia más radical. La responsabilidad para y con el otro se expresa entonces como una forma de estar con él, ofreciéndole un posible consuelo en medio de su desventura. Aunque no sea posible curación alguna, podemos, no obstante, asistir a este desventurado con expresiones y gestos de consuelo como la caricia. Como lo señala Mark Allen Joaquín, la caricia es una nueva forma de relación intersubjetiva en la que se explora lo que no es conceptualizable, aquello que traspasa lo patológico para permitir que florezca de nuevo el encuentro con aquel que está aislado y encerrado en su sufrimiento. Con las manos acariciamos el cuerpo y con las palabras el alma del que sufre. Una palabra
acaricia o consuela, no por el contenido de lo que diga, sino por la sinceridad de su decir. Su caricia permite el encuentro y la proximidad, incluso en medio de la ausencia de sí de aquel que se ha hundido en su desgarro profundo. Este encuentro es un fenómeno fácilmente comprobable con hechos simples. Quien atiende a una persona con un inmenso sufrimiento, le basta con el hecho de simplemente tocarlo, de buscarlo con la mirada o saludarlo con una palabra cálida para que el afectado se sienta tranquilo en medio de sus penas y congojas. Ambos pueden buscar en común un referente de sentido para encarar aquella vivencia de la que no puede dar cuenta quien sufre. En este contexto, las palabras y las caricias, sí, perdón, en este contexto, las palabras y las caricias ofrecen al que sufre una cierta relajación, ya que puede sentir que él no ha sido abandonado. El ser humano que sufre necesita sentirse acompañado, es decir, sentir que hay alguien ahí que lo puede socorrer sin pedirle nada a cambio. Esta relación de acogida sincera le señala a quien sufre que podemos ayudarle a poner a distancia, aunque sea por un momento, la inmediatez de su sufrimiento. Esto sucede incluso en el caso extremo de la demencia. También en el caso de aquel que se encuentra al final de la vida, cuando justamente ya no parece que sea posible alguna atención terapéutica. Él tiene también la necesidad de ser acompañado y consolado en estos momentos finales de su existencia. En efecto, es un signo de humanidad la forma como atendemos a las personas que sufren a lo largo de su vida y en la manera en la manera como los acompañamos en el momento de su muerte, incluso a sus seres queridos en la vivencia del duelo. De compañía se pone en marcha nuestra capacidad de asumir lo incognoscible y revela a la vez nuestra falta de conocimiento y aceptación de la complejidad de la vida humana. La vida humana está atravesada por una profunda pobreza instintiva que solo puede ser sobrellevada por medio de la acción, sobre todo de aquella que tiene una dimensión simbólica e inmunológica. Con la acción del hombre puede darse un lugar en el mundo, pero este lugar es realmente un espacio inestable. Para poder hacer llevadera esta inestabilidad, el ser humano ha desarrollado el poder de promover relaciones inmediatas con la realidad a través de los rodeos simbólicos. En este sentido, el Homo symbolicum es también un Homo immunologicus. En estas relaciones sobresalen aquellas que tienen que ver con el arte de curar a través de la palabra. Poner a distancia la crudeza de la realidad es pues la magia que le da una oportunidad al hombre para sobrevivir y poder seguir haciéndolo. Toda acción humana es en este sentido siempre una actio per distancia. Por extraña que sea, la vivencia de la enfermedad dice algo a nuestra propia condición y nos permite poder pensar de otra manera. Por ejemplo, frente a las éticas deontológicas tan comunes en las ciencias de la salud, la denominada ética de la ternura abre el camino para acoger al acontecimiento de la deflagración de la identidad personal provocada por la traumática plasticidad destructiva de una enfermedad como el Alzheimer. Al perder todas las facultades de manera progresiva, los enfermos del Alzheimer se ven afectados por un aislamiento social en la medida en que su posibilidad de comunicación con otros disminuye, especialmente o casi siempre con los más próximos y seres queridos. Estos enfermos son víctimas con frecuencia
de una radical indiferencia social, acompañada de una cierta negligencia en su tratamiento. Por ejemplo, sus familiares buscan infructuosamente hablarles de cosas normales, como si éstas tuviesen un cierto significado ya para ellos. Sus seres queridos los acompañan como si se trataran de unos niños a los que constantemente hay que reprender a causa de su descuido o torpeza. Pero lo más preocupante en estos casos no es tan solo la enfermedad en cuanto tal, sino también la dificultad de acompañar a estos enfermos y entenderlos en correspondencia con su estado de deterioro vital. En estas dificultades se expresa el hecho de no aceptar que el ser humano puede ser realmente incognoscible. La importancia que se experimenta ante estos casos de aislamiento social nos revela, perdón, la impotencia que se experimenta ante estos casos de aislamiento social, nos revela que a menudo no comprendemos el sufrimiento que padecemos o que tenemos al frente. No lo comprendemos no simplemente porque nuestro saber científico no haya podido despejar las incógnitas que hay, por ejemplo, sobre este tipo de daño cerebral, sobre su etiología y sobre el correspondiente sufrimiento que lleva, así como sobre su posible tratamiento. Sin embargo, parece que la única vía posible ante semejante deterioro de la unidad psíquica sea simplemente el de poder asistirlo en el camino a su propia ausencia. Este camino cuestiona al que acompaña al enfermo, porque lo pone ante el hecho contundente del fracaso de la voluntad por dominar el mundo. El paciente no puede evitar hundirse en la indiferencia de sí y el que lo acompaña no puede tampoco hacer algo para evitarlo. No obstante, permitir la asistencia a semejante ausencia es, sin duda, una responsabilidad política de una sociedad que busca asumir su comprensión de la enfermedad como un problema integral de salud pública. En este horizonte, los análisis antropológicos existenciales de ciertos fenómenos disruptivos, como la pérdida de sí en medio de la cotidianidad estandarizada, pueden ofrecer elementos conceptuales y metodológicos para el abordaje hermenéutico de ciertas perturbaciones vitales provocadas por lesiones extremas o enfermedades altamente incapacitantes. Uno de estos elementos que queremos aquí resaltar tiene que ver con la función antropológica del consuelo para asistir al que se hunde en un sufrimiento extremo. En la consideración filosófica sobre el sufrimiento humano, un lugar particular lo ocupa el análisis del fenómeno del consuelo, de las posibilidades y límites de la consolación. La necesidad de consuelo, según Müller, una categoría antropológica trascendental, en la medida en que trata de la autocomprensión humana que funge en un espacio normativo de diversas interpretaciones culturales. El hecho empírico del consuelo lo podemos observar por un lado apelando a una descripción detallada de las diversas estrategias y medios instrumentales usados por los hombres a lo largo de la historia para encarar su vulnerabilidad constitutiva. Para, para desarrollar este paso, nos podemos detener en el examen de distintas formas históricas en las que el hombre aborda sus dolencias, preocupaciones y enfermedades, mostrando con ello las posibilidades y límites de su tratamiento técnico. Esta es tal vez la razón de por qué se indicaba ya en la literatura clásica que una vez agotados los caminos para el tratamiento técnico de las dolencias y preocupaciones, al Homo patiens no le quedaba otra salida más que pedir consuelo para poder sobrellevar su sufrimiento. Siguiendo esta primera consideración fenomenal del consuelo y la consolación, nos podemos detener ahora en su función, considerándola como un trascendental antropológico en términos de Müller.
Cuando se resalta la función antropológica del consuelo, no se indaga en primer lugar sobre qué es lo que qué es lo que ha consolado al hombre, es decir, su contenido, en una situación social y cultural determinada y aquello que no lo ha podido hacer. Si la necesidad del consuelo dependiese de ciertas condiciones culturales, históricas o sociopolíticas, dicha necesidad no sería algo constitutivo para el hombre y no tendría por consiguiente sentido alguno señalar que el consuelo podría ser una categoría antropológica trascendental. Consideramos ahora que esta categoría da cuenta de una función básica del ser humano para poder asumir su contingencia y vulnerabilidad existencial. Ahora bien, si el consuelo se puede convertir en un asunto propio de una consideración filosófica de la vivencia de la enfermedad, podemos avanzar, por tanto, hacia la pregunta normativa de si se debe ofrecer o aceptar consuelo y qué tipo de presupuesto hay en esta aceptación o rechazo. Esta cuestión nos permite examinar también las implicaciones y alcances del acercamiento consolador a alguien que sufre, cuando la necesidad de su atención cotidiana no parece urgente, así como cuando se quiebran ya todas las certezas más básicas de estar en el mundo, como ocurre en el caso del Alzheimer. En este sentido, podemos decir que la consideración antropológica del consuelo puede ser el punto de encuentro entre la ética y la antropología filosófica. Por lo tanto, esta articulación puede ofrecer un soporte trascendental a las llamadas éticas de la ternura y de la caricia, indicadas en líneas anteriores cuando presentábamos el caso del Alzheimer. Este soporte permite que estas posturas éticas vayan más allá de las formulaciones puramente emocionales con las que se suele presentar la pertinencia del consuelo en el campo terapéutico y clínico. Por esta razón, se indicaba ya en la literatura clásica médica que aquel que se dispone a tratar o acompañar a un ser humano que sufre requiere una cierta disposición de amor al hombre, filantropía, como criterio central de su acción y compañía. Según Blumenberg, la necesidad de consuelo se hace visible inmediatamente cuando le damos a conocer a otro nuestro dolor o simplemente se lo manifestamos. Cuando le decimos, por ejemplo, que tengo este dolor, que sufro de este problema. ¿Sí? Ahí estamos buscando de alguna manera un vínculo compasivo. Ahora bien, el correlato estructural para poder vivenciar el dolor de otro consiste en que la forma propia de la vida humana es esencialmente vulnerable, porque solo puede ser blanco quien ofrece o tiene puntos, ¿sí? Tiene un punto flaco. El ser humano es el ser que tiene puntos flacos en la formulación de Blumenberg, pero solo podemos comunicar nuestros dolores a otro de un modo indirecto, pues es imposible comunicar de manera objetiva una vivencia subjetiva como la del dolor o el sufrimiento. A partir de esta situación límite, nos abrimos entonces a la experiencia del respeto. En la medida en que sé que no podría indicarle a otro de manera inmediata mi dolor, tengo a la vez un apoyo fenomenológico para apreciar su manifestación de dolor con respeto. No puedo suponer que no está sufriendo. Tengo que respetar su dolor, inclusive allí cuando él no lo puede expresar. De esta manera nos topamos aquí con una cierta dimensión ética frente al dolor y al sufrimiento expresado por el otro, comillas. Que nunca podamos saber qué significa cuando alguien da a entender que sufre un dolor, le reserva a esta expresión un límite de tolerancia. Este límite prohíbe comparar o menospreciar el grado de sufrimiento que me expresa. Cita de Blumenberg. Por esta razón, en una consideración antropológica sobre el fenómeno del respeto de las expresiones de sufrimiento, es necesario tener en cuenta
en las consideraciones éticas la pregunta sobre lo que sería un buen consuelo o uno malo. Desconocer esta diferencia es, a menudo, fuente de negligencia y de imprudencia frente al dolor de los demás. La dimensión antropológica del consuelo la podemos ilustrar a partir de la siguiente cita tomada del diario de George Simmel. Es una famosa cita que me parece que expresa de una manera muy clara, ¿sí? La dialéctica del fenómeno humano del consuelo. La cita es la siguiente. El concepto de consuelo tiene un significado mucho más amplio, más profundo que el que se le suele atribuir conscientemente. El humano es un ser que busca consuelo. Consuelo no es lo mismo que ayuda. Ayuda busca también el animal, pero el consuelo es una vivencia curiosa que si bien no hace cesar el sufrimiento, elimina el sufrimiento ocasionado por el sufrimiento. No afecta el mal en sí, sino a su reflejo en la instancia más profunda del alma. Fin de cita, Simmel. Retomando esta cita de Simmel, nos podemos detener brevemente en el examen del lado psíquico del consuelo, es decir, el hecho de ser una vivencia. En esta nota de su diario, Simmel señala con claridad que una consolación, en contraste con la ayuda del mal, que es urgente atender, no busca cambiar el estado de cosas del mundo. Más bien tiene una función indirecta, pues como lo señala Simmel, es una vivencia curiosa, que si bien no hace cesar el sufrimiento, elimina el sufrimiento ocasionado por el sufrimiento. El carácter curioso de la vivencia del consuelo consiste entonces en que distrae o difumina el sufrimiento que incrementa el dolor y el desamparo humano. Este carácter difuminador o psicológico tiene la función terapéutica de atender con respeto las diversas vivencias y expresiones del sufrimiento humano. Según Blumenberg, esta función tiene la forma de una delegación, en la medida en que la delegación es la forma antropológica por excelencia de todo proceder simbólico y ficticio. Este lado psíquico del fenómeno del consuelo se corresponde entonces con una estructura específica de funcionalidad estructural del ser humano. Al contrario de los demás seres vivos no humanos, el hombre está predispuesto a un cuanto de dolor que no solo se debe a las catástrofes de la naturaleza. Sufre, ¿no? Por esta razón, siguiendo a Simmel, podemos señalar que el ser humano no tiene remedio alguno. Pero esta expresión tan común en el análisis de Simmel y de Paul Albert debe ser asumida en su sentido metafórico. Igualmente, debemos tener presente que no podemos por deseo escapar ni de nuestro propio cuerpo ni de nuestra respectiva conciencia. Y ese es el caso concreto del encierro en sí mismo del paciente de Alzheimer. En efecto, ya en el proceso de la antropogénesis, el hombre no pudo seguir huyendo, pues debió encontrar otras formas de salir del callejón sin salida del no consuelo en el que se encontraba. No podemos asumir aquí este no consuelo como la indicación de una condición real, sino como un valor límite en sentido kantiano que muestra a la vez una cierta forma de infelicidad absoluta, que es el gran problema del enfermo de Alzheimer, ¿no? Parece que se ha hundido en una infelicidad absoluta que ni siquiera él puede manifestar. En este sentido, mientras los hombres viven, son viables y por tanto susceptibles de experimentar alguna forma de consuelo. Por esta razón, podemos indicar también que es propio de los hombres, en la medida en que aún vivan, tener a su disposición un poderoso arsenal de instrumentos de consuelo y promesas vagas acumuladas en la historia de la humanidad. El primer lugar de este arsenal lo ocupa lo que Blumenberg caracteriza con la expresión actio per distans. La existencia humana se ha hecho posible
al mantener a distancia todo lo que pueda amenazarla y ponerla en peligro. Esta fue la ruta antropológica de la humanización. Este poner a distancia tiene una dimensión funcional, a saber, poder sobrevivir y continuar haciéndolo. Para resaltar el papel antropológico de esta función, podemos recordar que en la multiplicidad de las actividades del ser humano que se pueden presentar descriptivamente, el mejor modo de captar el principio de unidad es con el término distancia. De hecho, toda la antropología de Blumenberg sería una antropología de la distancia. Por lo tanto, el hombre se hace hombre y puede sobrevivir en la medida en que se orienta y le sale al paso a quemarropa a algo que sobrepasa el horizonte de su sentido, a algo que irrumpe en su vida de manera imprevista, ya sea temporal o espacialmente, esté o no esté ya más disponible, sea o no sea consciente de dicha situación. Helmut Plessner considera que el hombre es pues un ser que para existir debe seguir un desvío para alcanzar un objetivo. Por desvío se entiende intuitivamente cualquier curva en el camino que sea parte de la línea de conexión directa más corta entre el ser vivo y su objetivo. Pero un ser que existe poniendo en cuestión su propia vida vive necesariamente entregado a una radical inseguridad existencial. Por esta razón, el ser humano debe desarrollar constantemente estrategias funcionales de distanciamiento, trabajos de distancia. Mientras el animal está sujetado a la cadena de las necesidades de las respectivas situaciones inmediatas y de sus cambios, el hombre puede, al contrario, retraerse de esta condición de modo independiente, produciendo una distancia con respecto a todo lo natural. Por esta razón, el hombre puede romper el círculo de las provisiones de la inmediatez en la que el animal permanece capturado. Para el logro de su sobrevivencia, el hombre ha creado para sí e incluso para el medio natural en el cual se mueve múltiples estrategias de cuidado y protección, como las desplegadas con las finalidades salutíferas a lo largo de la historia de la medicina. De aquí resulta un catálogo de técnicas concretas de consuelo, que en su conjunto configuran la actio per distans como como un radical específico del complejo de actividades humanas, de las actividades curativas. Obviamente, la distancia consoladora se enfrenta siempre a una realidad necesitada de consolación. Esta necesidad se pone en evidencia en el desamparo en el que solemos quedar a causa de un sufrimiento extremo o una enfermedad y dolencia que nos aíslan de manera radical. Pero toda realización consoladora termina tan pronto como nos vemos de nuevo enfrentados, ¿sí?, de manera inmediata a un nuevo dolor, cuando el golpe de las realidades nos devuelve definitivamente a la conciencia. Por esta razón, sentimos que nos acercamos de un modo amenazante al límite de la inconsolabilidad extrema. Frente a este hecho, toda necesidad de consuelo busca mantener alejado los contornos de realidad de su desaparición detrás de un horizonte. En este sentido, podemos olvidar, aunque sea por un momento, todo lo que nos pone en peligro de riesgo y amenaza. Esta es la magia del consuelo. Este poder olvidar siempre ha encontrado su lugar en el fenómeno humano del dormir o en el sueño consolador, pues dormir es la única forma de vida no turbada, impedida, molestada por la realidad, por lo que la defensa del sueño es algo que pertenece a la esencia de la vida, no su interrupción. Cuando estamos enfermos, ¿sí?, buscamos poder dormir. Buscamos poder apartarnos de la condición en la cual estamos perturbados producto de la enfermedad.
Que nosotros no podamos escapar a discreción de nuestra conciencia compuesta corporalmente, se puede expresar del siguiente modo. Estamos necesitados de consuelo porque de un modo constitutivo sufrimos. El ser humano es pues un ser humano, es un ser que tiene siempre así puntos flacos. Y esta expresión de Blumenberg siempre me, me ha ocasionado un objeto de reflexión permanente, ¿no? Somos seres con puntos flacos. Y en cualquier momento podemos perder o aislarnos, como sucede en el caso extremo del Alzheimer. En otras palabras, somos seres necesitados de consuelo porque podemos desarrollar una conciencia de la contingencia de nuestra existencia. A partir de su constitución consciente y corporal, el ser humano, ante la experiencia de sufrimiento, formula preguntas elementales, preguntas que son existenciales y que tienen una dimensión metafísica. ¿Por qué justo a mí? ¿Por qué no a mí también? ¿Por qué yo, no? Las preguntas básicas de cualquier persona que tiene una enfermedad devastadora, ¿no? ¿Por qué justamente ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué no de otra manera? Estas preguntas por el significado existencial de las experiencias de una vida perturbada o encerrada en sí misma son posibles únicamente para el hombre porque él es una forma de vivir que existe siempre en posición excéntrica, como lo señala Presner. Aunque no sea obvia su existencia, el humano es el ser que es capaz de vivir a pesar de. Por lo tanto, no podemos escapar de ninguna manera de nuestra condición corporal y consciente si es verdad que tenemos que vivir estando conscientes de manera permanente de la insuficiente justificación de nosotros mismos y de todo lo que nos pasa. El consuelo es entonces la compensación de una estructura deficitaria que al generar el exceso que implica el servicio de lo imaginario, trasciende el límite de la productividad real de tal compensación. Para hacerle frente a la precariedad de existir y poder hablar, ¿sí? El embate y poder doblar, perdón, el embate del medio ambiente en el que interactúa, el ser humano ha implementado desde su origen una serie infinita de mediaciones técnicas que permiten alivianar dolencias y enfermedades que surgen en su modo de existir. Por esta razón, el desarrollo histórico de la cultura como mecanismo de compensación de la labilidad humana corresponde a la condición constitutiva del modo de existir del hombre. Cuando ya no son suficientes los medios técnicos para atender dolencias y enfermedades, se abre pues el camino de la consolación a través, por ejemplo, de la palabra y la caricia. Para poder mitigar e incluso poner a disposición por medio de la cultura las lesiones y dolencias que a diario sufrimos, debemos empero evitar aplicarnos o promover falsas consolaciones. Esto requiere no solo contar con mecanismos de consuelo, sino a la vez tener una mirada crítica de todo dispositivo de consuelo como estrategia regulativa de la evolución instrumental de la vida humana. Aunque un paciente esté encerrado en sí mismo, producto de la plasticidad destructiva que lo afecta, podemos asistirlo, no obstante, en su encierro, con gestos simples de consuelo como las caricias que le ofrecemos al enfermo, aunque sea por un instante pasajero, la necesaria distancia de su pérdida de sí para provocar un encuentro humano efímero con aquel que está acompañando. Gracias. Muchísimas gracias, querido Fernando. Muchas Ahora sí. gracias, profesora. Mm. Muchísimas gracias, querido Fernando. Abrimos un pequeño espacio para compartir con los asistentes. Quienes quieran hacer un comentario o una pregunta pueden levantar la mano.
o pueden indicarnos por el chat y con mucho gusto de esa manera les habilitamos el micrófono. Bueno, mientras tanto yo me permito algún comentario mientras van reflexionando sobre sus preguntas y van pensando. Bueno, yo te agradezco muchísimo, me ha gustado muchísimo tu presentación y creo que mientras hablabas he hecho una lectura en una clave en la que tú no estabas insistiendo, pero todo el tiempo yo estaba pensando como en el tema de la intersubjetividad y las distinciones entre primera, segunda y tercera persona, pero todo el tiempo, tal vez porque ayer estuvimos con Agatha hablando del tema de la intersubjetividad y de la empatía, yo estaba pensando mucho en eso. Entonces, como que, eh, bueno, me nace hacer como una reconstrucción de algunos elementos de tu presentación en esa clave. Y es que me llamó mucho la atención la situación en la que te enfocaste en tu presentación, sobre todo em, porque no solamente implica un encierro en sí mismo y una pérdida de sí tan radical en los casos, digamos, como los del Alzheimer, sino también involucra una indiferencia social y un aislamiento. Y esa situación de pérdida de sí, tú casi que lo dijiste, es como si justificara la no responsabilidad o el no actuar por el otro, porque como ya se perdió prácticamente su sí mismo, entonces es como si no contara. Entonces me gustó mucho insistir en la caricia e insistir en la caricia como forma de consuelo, digamos, corporal, más allá de las palabras, que atiende al cuerpo y no solamente al espíritu en estos casos de pérdida de sí. Y pensé que, claro, se trata de una forma no solo de consuelo frente a esta situación de desamparo existencial tan grande en la que nos encontramos, sino que se trata también de una forma de hacer que el otro participe socialmente en el mundo social compartido. Entonces, como que quería destacar esa dimensión ética tan interesante que hay ahí como de a través del consuelo, a través de la caricia, aunque haya una situación tan límite de pérdida de sí, de ausencia de la persona, es muy interesante como ese gesto corporal hace que participe nuevamente en el marco social eh, frente a su ausencia radical, a asistir a su propia ausencia, como bellamente dijiste. Entonces lo leí en esa clave, me gustó muchísimo y me hiciste ver cosas que realmente no había visto, así que muchísimas gracias, querido Fernando. Gracias, Andrés. Comparto contigo el punto de la clave intersubjetiva. Me parece que efectivamente el Alzheimer, ¿sí? Es una dolencia espiritual muy profunda que consiste en última instancia en esa eh, desarticulación, ¿sí? Del ser humano y que nos puede ocurrir. O sea, que el ser con otros, el estar con otros, ¿sí? Como un criterio que lo damos en una condición existencial, hermenéutica y fenomenológica, ¿sí? Lo presuponemos. ¿Sí? Sí, el Dasein es siempre mi Dasein. ¿Sí? Es constitutivo, pero eso se puede perder. Eso se puede perder y se puede perder de una manera traumática, como ocurre en el caso del Alzheimer. ¿Sí? Y a mí me lleva siempre en la mente, ¿sí? esa, esa, eh, esa verificación biográfica que hace Catherine Malabou en Los Nuevos Heridos al inicio de su reflexión y que me parece que es la verdadera dimensión, ¿sí? de su gran trabajo sobre la plasticidad destructiva. Y es que ella dice, eh, yo, pone en términos de primera persona, biográficamente, yo entendí demasiado tarde que de lo que se trataba era de asistir al hundimiento de sí de la abuela que tenía, que no consistía simplemente en que
la llevara al hospital y que tiene todo el problema de su reacción, que su aislamiento obedecía también a su reacción, a la forma terapéutica con la que estaba siendo atendida. Pero Catherine Malabó insiste en el, incluso cuando hay encierro en sí mismo, tenemos la obligación de asistir a ese encierro, asistir a él, asistirlo, acompañarlo. Entonces me parece que ese gesto de Catherine Malabó, ¿sí?, nos plantea una idea ya clásica, porque eso es hipocrático, eso es hipocrático, es decir, eso está en el corpus hipocrático sin ningún problema. Bien, el hecho de que nuestros esfuerzos terapéuticos tienen un límite y que incluso cuando no podemos hacer nada, tenemos que hacerlo todo. El gran problema es entender qué significa ese hacerlo todo cuando no podemos hacer nada. Es decir, cuando hemos llegado ya a las posibilidades últimas de tratamiento, de la posibilidad de poder convertir el hecho en algo revertible, ¿sí? Es decir, revertir lo que le está pasando al paciente, ¿sí? Ahí tenemos que hacerlo todo. Tenemos que hacer algo importante. Y eso importante que tenemos que hacerlo es acompañar, consolar. Lo que pasa es que creo que el problema del consuelo se ha banalizado demasiado y me parece que hay que ofrecerle una dimensión antropológica para comprender. Y se ha banalizado bastante porque pareciese que fuese inactividad, o sea, que no correspondiese a una forma de hacer humano. Y me parece que con Blumenberg podemos recuperar que justamente eso es lo más humano que existe. Incluso cuando alguien está encerrado en sí, podemos, por un instante, por un momento, ¿sí?, provocar la distancia de su sufrimiento. Y la caricia, ese vínculo efímero, es efímero, sí, es efímero. Es decir, es pasajero, todo lo que quiera, pero ahí es donde podemos intervenir. Estoy de acuerdo que el problema es intersubjetivo, totalmente. Y diría contigo, hermenéutico. Así es, así es. Bueno, adelante Viviana, puedes encender tu micrófono y tu cámara si lo deseas. Hola, Andrés, me dice si os Agatha. puedo interrumpir un segundo, había Eh, una palabra pedida antes por el chat, ¿vale? Perdóname. Sí, de Entonces, María Adelaida Legón. No está de María funcionando. Adelaida. Bueno, le voy a pedir el favor a María Adelaida que nos espere un instante Ok, y ya en un momento le habilitamos los permisos para que pueda estar. Y a Viviana, si quiere encender su cámara, se lo agradecemos para que Pues podamos verla. imagínate que la estoy prendiendo, pero no funciona. Ay, lo Bueno, siento. no te preocupes, nos conformamos con tu foto entonces, Viviana. Ay, Bienvenida a este espacio. qué pena porque no sé. Y hacerla funcionar me significaría apagar el computador y volver a empezar y me pierdo de mucho. Lo siento. Tranquila. Ahorita lo intento. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, gracias a Fernando por su ponencia. A mí pues todo esto me supone, yo no soy filósofa, pero bueno, una comprensión para mí muy, muy notable y muy como disidente de lo que vamos entendiendo por enfermedad y por estar o no estar en la vida, ¿no? O sea, hasta ahora es como muy común, una vez que enfermas, es como si hay una marginalidad de la vida social, de las capacidades físicas, de la interacción, de esto que ustedes están llamando intersubjetividad, merma mucho, ¿no? Y me quedo muy, muy inquieta con que pareciera que esa entrada o la posibilidad del acompañamiento, del consuelo, es como lo que viene después, cuando entonces todos los dispositivos médicos fallan, ¿no? O sea, cuando ya no hay, como decía Fernando, ya no hay nada que hacer, pero nos resta algo, ¿no? Nos resta la compañía, nos resta este recurso a la ternura, a la caricia, a la presencia, aún en esa ausencia, no solamente como condescendencia o misericordia, diríamos, sino como casi una obligación también social. Pero entonces, en lo que me hace preguntarme es en los tiempos de una cosa y la otra. O sea, ¿por qué si aquello resulta ser tan relevante y quizás tan, vamos a decir,
salvífico, no es la buena palabra, pero bueno, como tan, el único recurso, el último, el valioso en todo caso, ¿por qué lo dejamos como para ese final? O para ese, o sea, porque eso quedaría como en el límite después de que no hay buena respuesta de todas esas otras terapéuticas que no han funcionado, ¿no? Me quedo pensando, la pregunta que me haría es por la necesidad de, ¿cómo sería incluir socialmente, no como obligación, sino como una manera de participar en la vida humana? Estas disposiciones al consuelo, al acompañamiento, a la ternura, a la presencia, en esas otras dimensiones en donde pensamos que la vida sí está funcionando, sí está andando, porque no estamos enfermos o no ha pasado la gran catástrofe o no estamos en la cronicidad o en el estadio terminal de una enfermedad, ¿no? Me haces pensar en eso. Bueno, en otras mil cosas, pero quizás para mi tarea, mi oficio, esto me importa mucho, porque trabajo pues como terapeuta y acompañante. Disculpen por la cámara y muchas gracias. Gracias Viviana. Yo creo, comparto contigo el punto nuclear, y es que no deben ser simplemente al final de la vida. ¿Sí? Lo que ocurre es que en los momentos extremos, ¿sí? Ahí se nos revela lo que debemos hacer en lo cotidiano y en lo ínfimo. Estoy de acuerdo contigo de que no debemos esperar, ¿sí?, hasta el final para poder acariciar a nuestros seres queridos. Sí, ese es el punto central. En pequeños conflictos, en pequeños momentos de dificultades a lo largo de la vida. No debemos dejarlo a lo largo, digamos, al final. Me acuerdo mucho una tesis del profesor Eckhart Fritz, ¿sí?, el director del Spiritual Care en Múnich, ¿sí?, que lo tuvimos acá en el cancerológico justamente, y en la visita que tuvimos con él a propósito del Instituto de Cancerología, el problema que él planteaba era la noción de cuidados paliativos. O sea, a veces pensamos que los cuidados paliativos son como al final, a lo largo de la vida. Y él decía, yo prefiero hablar más bien de que no son simplemente cuidados paliativos, sino la idea del spiritual care, ¿sí?, del cuidado espiritual. Y poner el problema del cuidado espiritual no en el terreno religioso, de la salud, ni nada, no es el terreno, sino en una categoría un poquito antropológica, también él la colocaba en esa dimensión, ¿sí?, en la dimensión de la posibilidad de una lectura inclusive de una recuperación de la dimensión espiritual del ser humano. Y entonces lo planteaba y decía, los cuidados espirituales no son al final de la vida. Lo paliativo no es al final de la vida, sino a lo largo de la vida, desde el principio. Y esa es la idea central que estaría acá también en juego. ¿Sí? Por eso, digamos, no me quise concentrar en cómo podríamos desplegar estas posibilidades más allá de los escenarios, ¿sí?, tan fuertes del encierro en sí mismo del Alzheimer. La ventaja que hay con el encierro en sí mismo del Alzheimer es que nos plantea una pregunta sobre nuestra comprensión cotidiana de la enfermedad y de la forma como nosotros estamos estando al lado del otro, ¿no? Asistir al otro. No hay que esperar que el otro se hunda en el encierro en sí mismo para poder estar asistiendo al otro, asistir al lado del otro en los eventos más cotidianos, ¿no? ¿Sí? En las manifestaciones más cotidianas. Estaría absolutamente de acuerdo contigo de ese problema de que no se trata simplemente al final de la vida. Muchas gracias, Fernando, por tu respuesta. Ahora sí, María Adelaida, mil disculpas por haberte dejado en segundo lugar. Puedes encender tu micrófono y tu cámara si lo deseas. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Gracias, profesor Cardona, por esta bellísima presentación que me ayuda mucho pues, a comprender el tema del consuelo a través de la relación con la persona enferma. Pero me surge una pregunta, ¿cómo el consuelo, cómo es...
si es más efectivo, si hay una construcción de una relación personal con la persona, si yo lo diría, una relación de amistad, ¿sí? Porque usted habla del uso terapéutico del lenguaje, que me encanta, del uso terapéutico de la caricia, de los gestos, del acercamiento, pero en esta relacionalidad, si es necesario una construcción previa de una amistad con la persona a la que se está consolando, porque pienso que puede ser diferente un consuelo a una persona que yo no conozco que un consuelo de una persona que me es querida, que es cercana a mí, que puedo consolar, ¿cierto? O que me puede consolar a mí en un momento de dificultad o de sufrimiento. Entonces, ¿qué papel Bien, juega la amistad en el tema del consuelo? Sí, en la efectividad del consuelo. bien. Muchas Ah, gracias. yo creo que hay que hacer diferentes tipologías, o sea, hay que hacer y en eso estoy trabajando también. Es decir, necesitamos diferenciar los modos distintos de consolación y de consuelo y de interacción entre los seres humanos. Eso hay que hacerlo para evitar ciertas reducciones. Eh, en el caso que quise poner, que es el caso concreto del Alzheimer, ¿sí? Eh, tenemos un punto y es la dificultad del encierro en sí mismo. La persona, y me quise concentrar en eso, no en la pérdida de los contenidos némicos, ¿sí? Es decir, de información, del problema de la memoria, sino de algo mucho más básico, que es la pérdida de la memoria emocional, es decir, de los problemas emocionales, del cerebro emocional, ¿sí? Que está siendo afectado y está siendo defragmentado, ¿sí? En sus vínculos, ¿no? El hecho más duro de la persona que se ha encerrado en sí mismo es que eh, no reconoce a sus seres queridos, en el caso extremo del Alzheimer, y no expresa emoción. Parece que no es un sujeto vinculado emocionalmente. La indiferencia emocional es un fenómeno muy duro, ¿sí? Que es la expresión de ese encierro. Entonces, frente a eso, el, el otro, la segunda persona, que está muy cerca, ¿sí? No sabe cómo actuar, no sabe cómo interactuar con esta persona, porque la relación, ¿sí? eh, simétrica se ha perdido, ¿sí? El cariño que yo le expreso a la persona con Alzheimer no es correspondido y no puede ser correspondido porque efectivamente, ¿sí? Está en una defragmentación de su unidad psíquica de tal manera, ¿sí? Que no interactúa. Y ahí, como lo plantea Levinas, me parece que es donde se plantea el punto intersubjetivo de fondo. Y es lo intersubjetivo, no es simplemente, ¿sí? Con aquel que yo ya conozco y con el cual sé que me va a interactuar, que me va a responder. No estoy en una relación simétrica, estoy en una relación estructuralmente fragmentada, fracturada y asimétrica. Y en ese asimétrico es lo que me parece el esfuerzo que plantea Catherine Malabou, ¿sí? De asistir a la asimetría. Es lo interesante que me parece ahí. Y dice pequeños gestos que permitan poner en distancia lo que está sufriendo esta persona. Y por un momento pueda responder con una caricia efímera. Por eso siempre insistí en que la distancia que provocada, la actio per distante, agenciada, porque está un sujeto de agencia, agenciada en la caricia de una persona con Alzheimer, no me va a responder.
y de pronto, en un momento efímero, hay un encuentro humano. Termino justamente con la formulación que me parece que es ética, la voy a volver a presentar. Aunque un paciente esté encerrado en sí mismo, caso extremo del Alzheimer, porque ocurrió la plasticidad destructiva que lo afecta, o sea, hubo una defragación, una ruptura de su unidad psíquica, un desmonte de su unidad psíquica, no me está contestando. Podemos asistirlo en el sentido de Catherine Malabou, ¿sí? En su encierro con gestos simples de consuelo, como las caricias. Lo puedo acariciar. ¿Qué sentido tiene acariciar a la persona que no me va a responder, que no me reconoce, que es completamente efímero? Le doy en términos de donación la caricia, un gesto de distancia que le ofrecen al enfermo, aunque sea por un instante pasajero. Ese instante pasajero no lo vamos a volver a recuperar. No podemos recuperar la necesaria distancia de su pérdida de sí. Miren el problema. Hay un encierro en sí, se perdió el sí mismo. Y sin embargo le puedo ofrecer un momento pasajero con una caricia. Pasajero no lo vamos a recuperar, e insisto en eso, para provocar un encuentro humano efímero con aquel que está acompañando. Ahí de pronto me encuentro con él. El hecho intersubjetivo. Me parece que el problema de la intersubjetividad, el tema que colocó Andrés, siempre está considerado sobre la base de la reciprocidad. Y me parece que con Levinas lo colocamos en las condiciones más fuertes, más exigentes, muy exigentes, porque es la no simetría, en condiciones asimétricas. Y en esas condiciones asimétricas, me parece que está el milagro del encuentro humano, que es un milagro. Yo lo defino así, cada vez me convenzo más. ¿Sí? Es un milagro, no está provocado, no está. Con las personas más queridas, sí, aparentemente, pero no solamente con las personas más queridas. ¿Sí? Una mirada que me saca a mí de mi dolor. Y fue una mirada efímera. Y por un momento, insisto en que es por un momento, no soy tan optimista de creer que con eso lo podemos sacar. No, no, no. En estos casos extremos no va a ocurrir así. Entonces estaría de acuerdo que no lo pondría en el problema de la reciprocidad del encuentro, sino en ese carácter, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Pues yo he tenido la oportunidad de vivir con personas que tienen el Alzheimer y he podido mirar un poco las etapas, incluso hasta el final. Por eso mi pregunta, porque em, esta relacionalidad, o sea, he visto cómo es diferente la caricia de una persona extraña que nunca he visto. Es Ah, diferente la caricia de una persona que está cercana. Pero incluso en la última etapa, cuando decimos hay una ruptura, pero nunca es, pienso que no es total una ruptura, porque cuando se da la caricia, cuando se le habla, aunque la otra persona ya no hable, la persona siempre da una respuesta con la mirada, con un gesto que a mí, que en este momento, digamos, no estoy enferma con esta enfermedad, me da a entender que me está respondiendo. Entonces, se podría decir que ese consuelo es para mí también, porque es un consuelo decir, la persona que quiero me está respondiendo porque me está entendiendo, me está escuchando, está recibiendo mi afecto. Entonces ahí como no sé, pienso que no existiría como esa ruptura total cuando hay una construcción de afecto y de amistad entre las dos personas. sí, en toda relación intersubjetiva y en toda relación de consuelo siempre hay dos vías, ¿no? El que da. El que da es una donación, insisto en eso, es desde el punto de vista fenomenológico, lo está dando, pero también alguien está recibiendo. Hay un consolado y una persona que necesita consuelo, que necesita consuelo.
Nosotros solicitamos ayuda, ¿sí? Y la distinción de símil es muy interesante, ¿sí? Nosotros necesitamos ayuda, ¿sí? Ayuda es distinto de consuelo. Ayuda es distinto de consuelo, ¿sí? Ayuda es resolver un problema concreto, ¿sí? Y resolvemos, y sí, tuve tal dificultad, ¿sí? Ayúdame, y entonces la ayuda se está midiendo desde el punto de vista del resultado objetivo, ¿sí? De eso que estamos haciendo. Pero el consuelo, como lo anota Simmel, es muy interesante. Es una vivencia curiosa. Esa curiosidad de esa vivencia es lo que me parece interesante, que no consiste en aliviar el mal, no alivia el sufrimiento, no, o sea, no es ayuda, sino el sufrimiento, pone en distancia el sufrimiento del sufrimiento. Y por eso en estas personas, en las condiciones que tú colocas, el punto de que parece que también yo tengo algún elemento de consolación con respecto a la agencia, ¿sí? Pero también con respecto al paciente, ¿no? El paciente también ha sido consolado de alguna manera, aunque no le hayamos, no lo hayamos liberado de su mal. No hemos corregido, hermano. No, no estoy en ese punto y por eso me parece que una reflexión sobre el sufrimiento, sobre el consuelo, debe implicar una crítica a los límites, digamos, una revisión más cuidadosa de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y por eso me parece que el punto del pensamiento hipocrático era muy claro. Era la conciencia del límite del acto, de la curación, de la cura, el límite, ¿no? ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? ¿Sí? Hoy me parece que ese límite ha sido corrido por la soberbia técnica y la soberbia científica. Y parece que ya no tenemos límites. Y me parece que debemos, como filósofos, insistir en el reconocimiento de los límites. No lo podemos hacer todo. Incluso cuando no lo podemos hacer todo, tenemos que hacerlo todo. Esa es la dialéctica. Y esa respuesta del poder hacer algo en medio de que no podemos hacer, ¿sí? Abre los caminos de todo este problema de una concepción holística del cuidado. Much- Muchísimas gracias. A ti, Adelaida, María Adelaida, muchísimas gracias por tu comentario y tu pregunta. A ti, Fernando, por la respuesta. Voy a leer un par de comentarios que se hicieron en el chat para que no se queden allí perdidos. Bueno, una persona te agradece muchísimo el concepto de Actio per Distance como dispositivo antropológico, el cual le resulta muy útil en sus investigaciones. Viviana Quintero hace un comentario, dice como que en el rescate de esa distancia no solo hay un socorro a ese otro cercano y dolido, sino también se recupera la propia humanidad y la de todos, dice Viviana. Un muy interesante comentario. Y adicionalmente, Marta Vivas, hace ya un buen rato se preguntaba si habría aquí un concepto de empatía o si podrías decir algo sobre el concepto de empatía y si este tendría que ver con el concepto de empatía de Edith Stein. No sé si quisieras pronunciarte sobre algunos de estos comentarios. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que yo sigo un poco la idea de Kang-in Hell siguiente, tanto filosófica como desde el punto de vista humano. Eh, la enfermedad nos revela una situación límite, ¿sí? Y entonces como fenomenólogo y como filósofo, me parece que tenemos que recuperar, ¿sí? Las experiencias límite como objeto de nuestras reflexiones filosóficas. Entonces, esos fenómenos disruptivos, ¿sí?
deben ser atendidos desde el punto de vista de la filosofía. A eso me he dedicado, diría, mi vida filosófica, a pensar justamente esos fenómenos disruptivos en toda su integridad, ¿no? ¿Sí? Eh, el mal político, el mal moral, ¿sí? Ahora estoy con el mal físico que tiene que ver con el sufrimiento de la enfermedad. Ahí me estoy concentrando porque creo que esos fenómenos disruptivos son los verdaderos asuntos que debe pensar la filosofía. Pero no solo la filosofía, sino también el ser humano, porque nos revela algo de nosotros, nos revela algo de nuestra humanidad. Es decir, creo que ese es el punto interesante. Kangin lo anotaba, los límites humanos de estas personas de estas situaciones tan alarmantes, tan límite, al límite, no es tan ordinario, no es lo cotidiano, es el límite, nos revelan algo de nuestra humanidad, nos dicen algo de nosotros. Y me parece que ese es el punto por el cual estaría absolutamente de acuerdo de que efectivamente esto nos educa política, social, culturalmente. Y creo que esa es la indicación también de Catherine Malabou en su preocupación. Es decir, esto nos está mostrando cómo es que estamos asumiendo las dolencias humanas en el mundo capitalista, en el mundo contemporáneo. ¿Sí? El mundo que es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, ¿no? La indiferencia frente a la enfermedad, la indiferencia frente a las condiciones políticas, frente a los migrantes, porque Catalina luego se mete con los problemas de los migrantes, ¿sí? Yo lo estoy descolocando en la persona encerrada en sí misma, y entonces decimos, ya parece que no podemos hacer nada porque la abuela se ha encerrado en sí misma y ya no podemos interactuar con ella. Y entonces parece que todo está en un punto muy concreto, de simplemente garantizar la latencia vital que tiene, ¿no? Que no se muera. Y entonces o terminamos llevándolo al hospicio o terminamos simplemente diciendo, bueno, es un problema de medicamentos y no sabemos cómo asistir a su hundimiento. Y ahí hay insisto, no es el tema de la charla, pero sí un compromiso político. ¿Cómo pasó a la política? Ya después lo miraremos, pero ese es el punto. Sobre la empatía, sí, yo creo que estamos tocando el tema de la compasión, empatía, compasión, consuelo, ¿sí? Emociones, sentimientos, ¿sí? En la cual la fenomenología ha- mucha tinta ha corrido en eso, ¿sí? Mucha tinta. Sí, hay muchos elementos. A mí mi preocupación o mi entrada al problema es siguiendo un poco a Blumenberg en ese punto, y es cuál es el dispositivo antropológico que está a la base de todo eso. Y creo que la noción de distancia como una condición antropológica fundamental, el hombre es un ser que para poder existir y continuar existiendo necesita o mejor, ha desarrollado permanentemente estrategias de actio per distancia, de poner en distancia lo que le pasa y cómo le pasa. ¿Sí? Y la relación con el mundo y todas esas cosas. Siempre estamos haciendo eso. Y para eso es la función simbólica, ¿sí? Cassirer, pero no solamente la función simbólica, ¿sí? El papel de Albert, ¿sí? De digamos, del apartamiento de las condiciones inmediatas de la no respuesta inmediata, ¿sí? De poner siempre respuestas con mediación. Siempre respondemos con mediación, siempre ponemos en distancia. ¿Sí? Y el más simple, ¿sí? Es el siguiente. Cuando, cuando yo tengo una gran preocupación, cuando cuando no sé qué hacer, o cuando hay algo, cuando estoy cansado, ¿sí? Humanamente lo que ocurre es la distancia. Desconéctese, desconéctese. ¿Y cuál es la forma?
natural de desconexión, el sueño. Duerman. Nos preocupamos cuando un paciente no puede dormir. Nos preocupamos cuando una persona abatida por el cansancio, por por las condiciones del entorno, por todo lo que le está pasando, no puede dormir. Porque si no puede dormir, ¿qué quiere decir? No puede desvincularse, ¿sí? Desconectarse, poner en distancia lo que le está pasando. Y cuando nosotros amanecemos y ya después de dormir y toda esa cosa, nos sentimos como recargados y empezamos las nuevas batallas del día. ¿Sí? Ese hecho es para Blumenberg un dispositivo antropológico fundamental. Somos seres humanos y podemos seguir haciéndolo porque podemos, porque hemos desarrollado, más que podemos, hemos desarrollado estrategias muy finas de distancia, de distancia, todo el tiempo, el lenguaje, ¿sí? Los gestos, todos, poner en distancia. Entonces me parece que ahí hay una potencia para poder pensar fenómenos como la empatía, fenómenos como la compasión, fenómenos como la solidaridad. ¿Sí? Ese es el punto, ¿sí? Tanto colectivamente. Y es curioso que diga que la empatía, ¿sí? El sentimiento de la empatía, ¿sí? Es una expresión, o lo que está a la base ahí, es un dispositivo antropológico, ¿sí? De distancia. Cuando la gente diría, no, 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 no es eso. Claro que sí, claro que sí. ¿Sí? Estoy expresándolo colectivamente. Entonces, eso es algo que tenemos que investigar claramente con otros fenómenos, como con otros sentimientos, como la empatía, la solidaridad, ¿sí? la, 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 la compasión, etc. Sí. Muchas gracias, Fernando. Bueno, tendríamos tiempo para un último comentario o una última pregunta. Juan Bernardo Hoyos había escrito un comentario en el chat. Si él quiere leerlo él mismo o ampliarlo, puede encender su cámara. Y si no, yo puedo con mucho gusto leerlo. Bueno, procedo entonces a leerlo. Dice Juan Bernardo Hoyos, maravilloso como ha presentado el consuelo, que es la fundamentación de los cuidados paliativos para personas enfermas. Me hace pensar mucho en el aislamiento que viven de forma constante los pacientes que desean la eutanasia, porque padecen una enfermedad terminal y no son escuchados, atendidos, apoyados, etc. Y hay otro comentario que aprovecho para leer. Dice Alicia Márquez. ¿Podría poner la referencia de Blumenberg, por favor? Bueno, o comentar algo al respecto. Fernando. Bien, básicamente me estoy basando en todo el problema de la distancia en la obra póstuma de Hans Blumenberg, ¿sí? Que se llama Descripción del ser humano, Beschreibung des Menschen. Está en el fondo, ¿sí? Es un libro voluminoso, por los de Blumenberg, ¿sí? Pero ahí es donde me parece a mí está concentrado la dimensión antropológica de algo que él venía construyendo a lo largo de todas sus obras anteriormente, ¿sí? Que era la condición digamos, qué es lo específicamente humano, cómo es que el hombre llegó a ser lo que es. Entonces, digamos eso. Sí, Luceli, sí, aparentemente Suseli quiere intervenir, entonces ya permíteme, Suseli, ya te habilito los permisos para que puedas encender tu cámara y tu micrófono. Adelante, ya podrías encender tu cámara si lo deseas. Buenos días aquí a todos y buenas tardes para los que están en otras latitudes. Soy Sucelia Ariza, hago parte acá de la comunidad educativa javeriana, trabajo con el Centro de Asesoría Psicológica y Salud. Y bueno, soy psicóloga. Inicialmente, primero agradecer esta presentación, Fernando, que has hecho sobre este tema. Ayer yo me encontré con Fernando y de manera, eh, digamos, fortuita recibo la invitación y por fortuna puedo participar de esta
escucha que he estado como haciendo, pero también reflexionando un poco sobre el tema. Quiero agradecerte porque mientras leías tu documento, lo que estabas presentando, sentí absolutamente una profunda ternura. O sea, creo que eh, el texto expresa un llamado infinito a la ternura, eh, como un acto de consuelo, y creo que mientras lo leías reiteradamente, logré conectar con esa experiencia y me hizo pensar en que esto de la ternura también es, o del consuelo también es un llamado a volver a lo esencial, la ternura y el consuelo como una experiencia esencial antes de, o que debe participar o que debe ocurrir de manera simultánea si es que existen tratamientos para abordar eh, estas quejas humanas o estas maneras del dolor humano o o de las formas como el ser humano pone distancia, ¿sí? Eh, Porque pienso que a veces por ejemplo, en contextos hospitalarios, esto de la ternura, del consuelo, suele tomar un segundo lugar y no estar presente por la lógica que se maneja dentro de estos contextos como hospitalarios, sobre todo con personas en situaciones de final de vida, ¿sí? Eh, Allí yo me pongo como en el lugar de esas situaciones que aparentemente se presentan en estos contextos y que uno a veces ve y se interpretan a veces como actos de deshumanización frente a las formas como se comunica algo, o sea, cómo se comunica una enfermedad o cómo se comunica que alguien está en un momento final de su experiencia de vida. Y se toma también como actos de indiferencia que suelen aparecer en algunos casos, no, pero suelen aparecer de manera común en estos contextos. Entonces yo quiero agradecer eso porque escuchar, escucharte y escuchar las intervenciones de los que están participando de este encuentro me me convocan también a, a ubicar la ternura y la consolación dentro de la práctica clínica como algo esencial, esencial para estar presente, como en la función de acompañamiento que a veces desempeñamos con las personas que están a nuestro lado y que requieren de ayuda. Gracias. Gracias, Suseli. Simplemente agregaría que, y yendo inclusive más allá de los campos terapéuticos y plantear el problema inclusive en el terreno familiar e incluso, y más allá, en el terreno político. ¿Sí? Sí, Es decir, no está aquí porque creo que ese es un reto, ¿sí? De pronto no muy fácil de asir, y sería el consuelo como categoría política, ¿no? La dimensión de la vida con otros en la vida de la polis, ¿sí? Que me parece que tiene que ver con ese punto. A veces lo puedo decir, hubo un gran amigo, ¿sí? que, que fue famoso por su política de la ternura y por sus reflexiones sobre la ternura, y que hace mucho tiempo no interactuamos, pero que de pronto, ¿sí? Si en alguna parte del mundo nos pudiéramos volver a encontrar con Luis Carlos Restrepo, creo que podríamos hablar con con mucho elemento sobre este punto. Él apuntaba inicialmente en ese momento de sus diálogos sobre la ternura en el terreno psicológico, psicoanalítico, y el papel, inclusive lo quería llevar al terreno político. ¿Sí? Pero me parece que ahora, sí, más que nunca, necesitamos esas reflexiones también en el terreno político.
Fernando, muchísimas gracias. Suseli, muchísimas gracias también por tu participación. Y bueno, a todas las personas que nos han acompañado en la mañana de hoy en la sala de Zoom, queremos agradecerles su presencia. Fernando nos deja muchas cosas en las cuales pensar y sobre las cuales queremos seguir conversando. Y bueno, les deseamos a todos un excelente resto de día y los esperamos en un mes para nuestra próxima presentación en diciembre. Si no recuerdo mal, nos estará acompañando el profesor Felipe León el próximo 12 de diciembre con una presentación sobre aproximaciones fenomenológicas y enactivas al síndrome post-COVID. Así que, Fernando, mil gracias. Gracias, Andrés, gracias a Ágata, gracias a todos ustedes y sobre todo el compromiso que tenemos en este proyecto que cada vez más se está congregando a colegas latinoamericanos en nuestra red tan querida, ¿sí? Sobre fenomenología naturalizada, hermenéutica y teorías de la enfermedad.